Bueno, muchas gracias. Sí, un placer siempre poder acompañarlos. Muchas gracias a Eduardo Prina, que anda por ahí, que también fue el que me cursó la invitación para venir, así que un verdadero placer verdaderamente. Decía Juan B. Justo, tiene una frase que decía: aquel que se dedica a cuidar el valor de la moneda hace la tarea política más loable, ¿no? Así que definitivamente desde el Banco Central nos sentimos con una responsabilidad enorme en lo que hace, digamos, a la función pública, pero la verdad que hoy lo que preparé es un poquito diferente, porque la verdad que me encantó, digamos, el título de la idea de volver a pensar la administración pública hacia adelante, y me pareció que podía, digamos, hacer algunos aportes a la discusión. Ustedes saben que en el Banco Central tenemos una política de comunicación bastante estricta. Cada vez que hablamos tenemos que hablar de una manera que es abierta y que de alguna manera llega a todo el mundo. Por eso lo que hablamos lo preparamos en un documento. El documento es el que voy a compartir con ustedes acá. Ese documento después se publica en la web y entonces queda, digamos, de alguna manera accesible para todo el público, ¿no? Así que voy a proceder, digamos, con el estilo habitual nuestro, que voy a, digamos, leer un poco lo que hemos preparado, ¿ok? Bueno, buenas tardes a todos y desde ya muchas gracias por la invitación. Me pareció muy positivo elegir como temática para estas jornadas a la cuestión de las administraciones públicas del futuro. Creo que es muy valioso que abordemos de lleno este tema porque llevamos en verdad mucho tiempo anhelando una buena gestión de lo público. De hecho, durante el gobierno anterior se construyó un relato donde se justificaba desde el Estado cualquier cosa, sin entender la extraordinaria responsabilidad que exige gestionar el gasto público. Responsabilidad que emana de una simple verdad de perogrullo: cada peso que gasta el Estado es un peso menos que puede gastar la sociedad en otra cosa. Por ello, con el paraguas ideológico de que todo lo que hace el Estado está, por definición, bien, se terminan justificando la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. Siempre cuento un ejemplo que a mí me resulta sorprendente. España, luego de entrar en la Unión Europea en el año 1985, experimentó un vertiginoso periodo de crecimiento que 20 años después lo aterrizó como país desarrollado en un proceso que fue llamado el segundo milagro español. España había tenido un primer milagro en los años 60 económico. El segundo milagro español fue entre el año 85 y el año 2005, que es en respuesta a todo lo que le aportó a España la Unión Europea. Bueno, pues resulta que el crecimiento de nuestro país entre 1990 y 2011, terminó en 2011 porque hay que parar todas las rotativas con el cepo cambiario, porque una vez que se puso el cepo cambiario, por lo menos hasta que lo eliminamos el año pasado, no había absolutamente ninguna posibilidad. De hecho, el país dejó de crecer absolutamente entre el 2011 y el 2015. Pero el crecimiento de Argentina entre 1990 y 2011 fue superior en esos 21 años a los que España tuvo en los 20 años posteriores al año 1985. Sí, Argentina en esos años creció más que un país experimentando lo que se supo denominar un milagro económico. Entonces esto nos confronta con la siguiente pregunta: ¿por qué se habla del milagro español y no del milagro argentino? Si es que nosotros crecimos más durante un mismo periodo de tiempo. Si el crecimiento de España en esos 20 años puede calificarse como milagro, ¿por qué no se califica el de Argentina en esos 20 años si crecimos más? Y el motivo por el cual no se habla del milagro argentino es justamente por aquello de lo que trata este seminario. Porque ese éxito económico no fue acompañado por mejor provisión de infraestructura, por mejores bienes públicos, salud, educación, o mayor calidad en su gasto social. Lo van a hablar de eso en un ratito con Carolina. Que haya incluido a todos los sectores y que haya transformado ese proceso de crecimiento económico en uno de desarrollo económico. En otras palabras, más allá de los relatos, lo que verdaderamente fracasó en Argentina en las últimas décadas es el funcionamiento del Estado. Y es tiempo de que cambiemos eso. Miren este número impactante.
Entre 1970 y hoy, el mundo redujo sus niveles de pobreza, el mundo en su conjunto, del 60% al 10%. Claro, China, India, países donde se ha producido un proceso de crecimiento económico absolutamente extraordinario. El mundo redujo sus niveles de pobreza entre el año 70 y hoy del 60 al 10%. La mayor reducción de pobreza en la historia de la humanidad. Probablemente hayan sido los 40 mejores años en la historia de la humanidad. En contraste, en nuestro país, la pobreza en esos años pasó del 5% al 30%. Un dramático contraste que exige un cambio en la forma de hacer las cosas. El mundo de 60 a 10, en pobreza Argentina del 5 al 30. El mundo ofreció todo lo que era necesario para poder llevar adelante un proceso de crecimiento económico con inclusión social. De hecho, todo el resto de los países lo lograron. Pero si no mejoramos la calidad de nuestro Estado, seguiremos frustrando nuestras propias oportunidades de progreso. Por eso hoy quiero hablar de 3 maneras en las que, a mi entender, hay que mejorar la gestión de lo público. Por supuesto que no son las únicas, pero son 3 muy relevantes y las puedo ilustrar con ejemplos de nuestra propia gestión en el Banco Central. La primera tiene que ver con una buena utilización de los recursos públicos, es decir, que la plata rinda. A ver, acá hay muchos contadores, o todos. Todos, ok, bueno, ustedes saben de lo que hablo. Que la inversión y el gasto público sean destinados a los lugares correctos y que las cosas se hagan al menor costo posible. La segunda tiene que ver con el marco regulatorio que define el Estado. Determinar las reglas de juego, asegurándose de no coartar la libertad donde no sea necesario, de no burocratizar, al tiempo de garantizar buenos niveles de competencia y transparencia, constituye también una tarea esencial. Por último, el tercer elemento que quería mencionar tiene que ver con el cómo definir las políticas que se implementan. Es decir, qué diligencia debida hay que hacer para asegurarse de que tal o cual política es la que conviene llevar a cabo. Quiero discutir hoy estas 3 dimensiones de posibles mejoras en la calidad de nuestro gasto público, ilustrando cómo el proceso de mejora ya ha comenzado. ¿Okay? Entonces vamos los 3. Gastar bien, generar buenos marcos regulatorios y cómo pensar en qué hacer. Entonces arranco ahí, puse cuidando el mango, le puse de sección a esta parte. El gobierno anterior gastaba la misma cantidad de dinero para obras viales en la provincia de Santa Cruz, donde vive menos del 1% de la población, que en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 39% de la población. Aún asignando un fuerte peso a la federalización de la inversión, resulta inverosímil que esos recursos hayan estado orientados a su mejor uso posible. Precisamente en lo que respecta a la inversión en infraestructura, es una de las áreas donde hubo más espacio para lograr mayores ganancias de productividad a partir de los recursos destinados. No solo porque las mismas obras eran un 50% más caras en el gobierno anterior, sino porque hoy se priorizan en función de su rendimiento económico y no de afinidades políticas. Pongámosles algunos números para captar la magnitud de los beneficios que esto implica. Los gastos de capital en Argentina durante los últimos 10 años han sido en promedio del 2,5% anual. Eso es lo que hemos invertido en rutas, infraestructura en general. Una gestión transparente de dicho gasto hace que ese mismo monto permita construir obras que antes hubieran costado un 3,75 del PBI. Claro, porque si uno le hiciste una ruta y la ruta sale un tercio más barato, quiere decir que con los mismos recursos uno puede contratar más rutas. Entonces, si uno mira más o menos cuáles son los ahorros que estamos logrando en la contratación de la obra pública, ese 2,5 equivale a un 3,75. Este mayor impacto sería del 2,50 al 3,75, este mayor impacto sería el dividendo de eliminar la corrupción en la obra pública. A su vez, la priorización de los proyectos según su retorno social aumentaría aún más su rendimiento. Por ejemplo, si la mejor asignación duplicara la productividad de esa inversión,
el 2,5 del PBI inicial, transformado en 3,75 por básicamente una gestión honesta de los recursos, equivaldría entonces a 7,50 porque se duplica la productividad. En resumen, reducir la corrupción y duplicar la tasa de retorno de los proyectos multiplica por 3, es decir, aumenta en un 200% el impacto de la inversión en infraestructura en la economía. Permítanme ilustrar esta posible mejora en la productividad del gasto con un ejemplo que todos ustedes conocen, el Metrobús. El de La Matanza, por ejemplo, permitirá que 220.000 personas ahorren 40 minutos por día. ¿Cómo se evalúa la tasa de retorno de un proyecto de transporte? Primordialmente midiendo el valor del tiempo que la gente ahorra a partir de la nueva infraestructura. También, por supuesto, hay costos de seguridad, menos fatalidades, de contaminación sonora, de contaminación ambiental, que son todos elementos adicionales que suman al proyecto. Pero en este puntualmente, que es el Metrobús de La Matanza, permite que 220.000 personas ahorren 40 minutos por día. Si solo tenemos en cuenta los días laborales, es decir, no computamos los beneficios para los automovilistas, como decía, la menor contaminación ambiental y sonora, la menor incidencia de accidentes, el menor desgaste de la flota de transportes públicos, son todas cosas que le suman a la rentabilidad, pero asumamos que todo eso es cero. Esto significa un ahorro de más de 2.900.000 horas por mes, que todos los usuarios de esa infraestructura se van a beneficiar con eso. A un valor promedio de 77 pesos la hora, que es el valor promedio de la hora en la encuesta permanente de hogares, es decir, de los datos que tomamos del INDEC, los ahorros anuales de ese Metrobús sumarían al menos 2.700 millones de pesos. Ahora, es una obra que costó 1.700 millones de pesos. Eso implica que se repaga en tan solo 230 días de uso. Asumiendo un horizonte de 10 años para la infraestructura, la tasa interna de retorno del proyecto sería del 160% anual. Eso sí que es gastar la plata bien. Por ello no tengo dudas de que a ese 2,5% del PBI en gasto en capital seguramente se le podrá aumentar mucho y en forma significativa su rendimiento. Y si tenemos proyectos con tasas de retorno del 160 al año, creo que se entiende el punto que quiero enfatizar. Otro tema central que ustedes tienen para entender que ha desaparecido la corrupción en la obra pública es cuando una obra comienza y termina a las fechas que están planificadas. Porque si la obra se gestiona de manera eficiente, uno como Estado es el patrón del contratista y le puede exigir el cumplimiento. Si la obra se contrató por mecanismos que no garantizan plenamente la corrupción, aquel que está en el Estado termina siendo rehén del contratista. Entonces, fíjense, la obra se dijo que termina en tal fecha, ahí tienen ustedes la garantía de que eso ha sido licitado y gestionado de manera transparente. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Un ejemplo más cercano a nuestra tarea en el Banco Central tiene que ver con el manejo del circulante. O sea, ahora voy a hablar de cómo se ahorra el mango con el mango, en algún sentido. Porque voy a hablar del manejo del circulante. Es sabido que el gobierno anterior no quiso emitir billetes de mayor denominación porque hubiera sido reconocer una inflación que ocultaba. Funcionarios del Banco Central que osaron sugerir la emisión de billetes de mayor denominación fueron corridos de sus posiciones. Aunque se puede hacer el argumento de que los billetes de mayor denominación facilitan la informalidad, lo cierto es que la situación heredada en términos de circulante era no solo una incomodidad en el manejo de dinero para toda la sociedad, sino también muy costoso. Los cajeros automáticos no daban abasto, el transporte de caudales se encarecía sin límites y las ineficiencias se multiplicaban en todos los sectores. Pero también se produce un efecto más directo. Emitir un billete, por ejemplo, de 1.000 pesos, es 10 veces más barato que emitir 10 billetes de 100. Para el BCRA, el cambio de denominación implicó que por haber provisto de circulante este año con billetes de 200, 500 y el de 1.000, que aparece ahora en unos meses, se logró un ahorro en costos de impresión de cerca de 2.200 millones de pesos en un año.
¿Se entiende, no? O sea, ahorramos 2.200 porque emitimos billetes de mayor dimensión, entonces hay que emitir menos cantidad de billetes. Estimaciones del Banco Central indican que la política de encubrimiento de la inflación con su derivado de evitar optimizar la familia de billetes le implicó al país un costo adicional de impresión de 640 millones de dólares, unos 11.200 millones de pesos a hoy, entre los años 2008 y 2015. Esto es precisamente no cuidar el mango, porque son muchas las cosas que podrían haberse hecho con esos recursos. Entonces, una de las grandes mejoras que veremos en nuestro país será cuando cada peso de los impuestos que pagamos todos vaya encontrando un uso cada vez más eficiente y más útil para el conjunto de la sociedad. Esta mejora permitirá tener un Estado cada vez más presente, que haga cada vez mejor las cosas que hace y con un menor costo para toda la sociedad. Y esto es una tarea que es una tarea de todos los días, exactamente la misma tarea que hacen ustedes en sus empresas y en sus organismos, de gestionar y decir cada vez que tengo un recurso, cómo es la mejor utilización que tengo de estos recursos. Acá no hay ningún atajo ni ninguna manera de evitar la manera que verdaderamente se solucionan los problemas, que es trabajando seriamente y consistentemente. Bueno, ese era el primer tema, que es cómo optimizar el valor que produce el dinero de los impuestos. Pasemos al segundo tema, que es un mejor marco regulatorio. Una de las cuestiones más complejas a la hora de abordar el diseño de un marco regulatorio eficaz consiste en evitar la tentación de la sobreregulación, compulsión natural del Estado, y confiar más en la libertad, la transparencia y la competencia. En el BCRA partimos de una situación en que la regulación estatal ya se encontraba desincentivando en buena medida el crecimiento económico. El ejemplo más flagrante de esto fue el cepo cambiario, que ahogó nuestro sistema productivo de tal forma que nos impidió crecer desde su implementación misma, como ya había comentado antes. Un resultado positivo, muchas veces no tan explicado, de la eliminación del cepo fue que uno de los grandes beneficiarios de esa eliminación fue el depositante bancario. Voy a tratar de explicar por qué. Una vez liberado el depositante del yugo que restringía su libertad y que lo obligaba a mantener sus tenencias en pesos, porque de eso se trataba el cepo, muchas veces bancarizadas estaban esas tenencias, o sea, la gente no podía hacer nada con los recursos, bueno, tenía la plata en el banco. Como resultado de la unificación cambiaria en el año 2016, se observó que los ingresos por intereses de las entidades financieras cayeron en términos de sus activos en 0,2 puntos porcentuales, pero que los egresos por intereses, es decir, la plata con que retribuyeron a los depositantes, aumentaron 0,6% de sus activos. Es decir, que la libertad de poder hacer con sus ahorros lo que quisieran fue lo que le dio el poder al depositante para poder exigir un mayor rendimiento, que fue finalmente lo que ocurrió. Es decir, la liberación del cepo hizo que el depositante diga, bueno, ¿me quedo en el banco o no me quedo en el banco y hago otra cosa? Entonces, como ese riesgo los bancos no lo enfrentaban antes, podían no pagar. Entonces, la liberación del cepo, uno de los grandes beneficiarios fue el depositante del bancario. Mi punto es que el Estado con sus regulaciones no solo origina mayores o menores niveles de eficiencia, sino que también puede generar redistribuciones de riqueza. Por supuesto que esto ya todos lo sabemos. El cepo, además de ineficiente para la producción, redistribuía ingresos de la gente hacia el sector financiero. Su apertura entonces generó un doble beneficio, eliminó las trabas que nos impedían crecer y redistribuyó recursos desde el sector financiero hacia los ciudadanos. De ahí la necesidad imperiosa que existía de levantarlo y diría yo la popularidad que también tuvo la decisión. Permítanme darles otros ejemplos que tienen que ver con estimular la competencia y la transparencia, otra manera en la cual el Estado contribuye a mejorar la situación general del sistema económico y social. El Banco Central ha estimulado el desarrollo de las fintech, empresas que otorgan financiamiento sin captar depósitos bancarios. Es importante señalar que la regulación del Banco Central se motiva fundamentalmente en el cuidado del depositante, pero si una empresa presta de su propio capital, pierden mucho peso los argumentos que justifican una regulación por parte de la autoridad monetaria.
Así, varias empresas de fintech se han lanzado muy exitosamente al mercado. Un ejemplo que vale la pena mencionar es el de Mercado Libre, que claro, usa todo el conocimiento de las miles de empresas que comercian todos los días en su plataforma, más su capital que supera los 10.000 millones de dólares, para generar soluciones crediticias a sus propios clientes, sin regulación del central. En este caso, lo más importante es evitar la tentación de involucrarse y regular un negocio donde no hay justificación para hacerlo. En el mismo sentido, vale añadir que eliminamos la prohibición, que esto le puede llegar a interesar a varios de los que están acá. Vale añadir que eliminamos la prohibición que existía para pagar intereses por los depósitos en cuentas corrientes. O sea, si una empresa tiene un depósito en cuenta corriente, el Banco Central le prohibía que el banco le pague. Entonces eliminamos, dicen que era la industria de los fondos comunes de inversión que habían hecho lobby para que eso fuera así. Pero hay una empresa que tiene un depósito, puede ir a un banco A, un banco B y decir, bueno, sobre mi cuenta corriente, que es la que yo uso para mi giro habitual, ¿cuánto estás dispuesto vos a pagarme para tener estos fondos míos en tu banco? Entonces decía, eliminamos la prohibición que existía para pagar intereses por los depósitos en las cuentas corrientes, incentivando que las entidades compitan por la captación de fondos en este segmento en el que suelen operar con mayor preponderancia las empresas e inversores mayoristas. Créanlo o no, el BCRA prohibía que los bancos le pagaran a sus clientes por sus saldos en cuentas corrientes. Increíble. Un buen Estado es el que regula con una visión de mejorar la competencia y la transparencia, y no aquel que legisla o regula para favorecer a un interés o una industria en particular. En términos de transparencia, un renglón aparte merece el tema comisiones. Entre las primeras medidas que tomamos, una de ellas fue volver a permitir que las entidades determinen el monto de las comisiones que cobraban, obligándolas simultáneamente a publicar los precios que ofrecen las otras entidades del sistema. Es decir, ustedes les dijimos, tienen libertad, pero cuando ustedes a su cliente de tarjeta de crédito le mandan el resumen y le quieren cambiar el precio, le van a poner una tablita que diga cuánto cobran el resto de los bancos. Los 10 bancos más importantes en este segmento de negocio le van a tener que informar ustedes al cliente cuánto cobra la competencia. Y les pido especial atención, ya que tal vez les parecerá curioso, pero este dato es una de las paradojas más evidentes sobre cómo a veces el exceso de regulaciones consigue el efecto contrario al buscado. El periodo durante el cual las comisiones estuvieron reguladas fue precisamente el momento donde las comisiones fueron más altas como porcentaje del activo de las entidades financieras. Con mayor libertad para su determinación, por supuesto, y con más transparencia, y garantizando a su vez un correcto desempeño en términos de competencia y transparencia del sector, las comisiones cayeron desde entonces 0,7 puntos porcentuales como porcentaje de los activos. En otras palabras, la competencia y la transparencia implicaron menos comisiones que cuando supuestamente el Estado tutelaba y protegía al cliente bancario. Es casi como hasta paradojal, porque supuestamente la intención primaria del Estado era proteger a ese cliente bancario. De hecho, cuando los bancos se convencieron de que íbamos a publicar sus precios en nuestra web, raudamente empezaron a ajustar sus precios a la baja. Los llamamos, ¿no? Bueno, mirá que viene la tabla, espera que te cambie el precio. Finalmente, otro ejemplo de los efectos positivos de una regulación menos invasiva, pero eficiente, es el de los créditos en moneda extranjera. Tras la unificación cambiaria y el sinceramiento fiscal, los depósitos en moneda extranjera aumentaron en nuestro sistema un 160%, y a principios de 2017 había todavía 7.500 millones de dólares ociosos en el sistema financiero argentino, por lo que el desafío era volcarlos hacia su utilización en fines productivos. Pensemos que si alguien toma un crédito con una tasa de, digamos, el 4%, quiere decir que va a producir con un retorno que supera el 4%. Si no, no se va a pagar 4% si después no se puede pagar. Si esos dólares, por otra parte, quedan ociosos, se pierde entonces esa riqueza que aquel que iba a tomar el crédito podría haber generado. Por ello, la ociosidad de estos recursos era un tema que había que resolver por el bien de todos.
Por este motivo, se ampliaron los usos posibles de la capacidad disponible, siempre teniendo cuidado de evitar descalces de monedas en los balances de los bancos. Se permitió, no tengo que explicar eso acá en este grupo, no tengo que explicar lo que quiere decir. Se permitió, por ejemplo, que los proveedores de empresas exportadoras accedan también a ese fondeo, porque antes lo que se permitía era que se pudiera prestar depósitos en dólares a quien genera dólares. Ese es como un principio básico, pero uno quiere asegurarse que siempre hay capacidad de repago. Pero ¿qué tal de una empresa que le provee a una empresa exportadora? Bueno, en algún sentido, su ingreso también está atado a la exportación. Entonces se permitió que los proveedores de empresas exportadoras también accedan a este fondeo, así como también aquellos que producían un bien transable sin exportarlo directamente, que podría ser, por ejemplo, el ejemplo de un productor agropecuario. El que produce soja por ahí no lo exporta él directamente, porque hay una empresa que se dedica a la exportación, pero sí produce un bien que claramente es un bien transable. También se habilitó que una porción pueda ser destinada a préstamos, por ejemplo, a ganadería bovina, a energía, dos bienes claramente transables. A fines de abril se abrió la posibilidad de financiar a los importadores de productos o servicios argentinos, mecanismo por el cual los bancos locales pueden transformarse en fuente de fondeo para clientes en el exterior clientes de empresas exportadoras argentinas, cumpliendo un rol similar al que cumplen los bancos de desarrollo en otros países. Por primera vez en años, las empresas argentinas pueden salir al mundo ofreciendo no solo sus productos, sino el financiamiento para ellos. El resultado de estas acciones fue que las tasas de interés en dólares, estoy hablando para el segmento comercial, bajaron de entre 5 y 6% anual a fines del 2015 para pasar a ubicarse hoy entre un 2 y 3% anual. Y el crédito en moneda extranjera aumentó un 380%. Desde entonces, pasando de un stock de 2.900 millones a los 14.000 millones de la actualidad. Los fondos ociosos en el sistema local han sido redireccionados entonces hacia actividades productivas y de los 7.500 millones que descansaban sin ser intermediados a principio de año, el fuerte aumento del crédito implicó que ahora queden ociosos solo unos 1.500 millones. Así que todavía queda un poquito para hacer. Todos esos recursos volcados hacia nuestra economía real equivalen a una ganancia de competitividad para nuestras empresas representada por un mayor acceso al financiamiento y en mejores condiciones. Este conjunto de iniciativas que posibilitaron un marco regulatorio más flexible, menos asfixiante, pero a la vez riguroso en garantizar el correcto desempeño competitivo del sector, es en buena medida uno de los elementos que explica el fuerte aumento que está experimentando el crédito en nuestro país, el cual actualmente se encuentra creciendo a una tasa del 46%, casi 50%, que en términos reales representa una suba del 20% en el último año. Entonces era el segundo punto que tenía que ver sobre cómo regular. Entonces no asfixiar, velar por la transparencia, velar por la competencia, que es la única manera que el sector privado va a trabajar en beneficio de la gente si hay competencia. Entonces la obsesión con la competencia y la obsesión con la transparencia es total, pero después hay que confiar un poco en la libertad, y hay que confiar después que las fuerzas trabajen, y estos son algunos de los resultados que hemos tenido. Bueno, voy entonces a mi último punto, que es cómo diseñar buenas políticas públicas. La evaluación de impacto de las políticas públicas es un área de estudio que ha ido ganando cada vez más protagonismo entre los economistas y en las ciencias sociales en general. Las prácticas de vanguardia hoy requieren que antes de lanzar una política pública se realicen pruebas piloto que permitan guiar la acción para su mejor efectividad. A nivel internacional se ha hecho habitual el medir mediante experimentos sociales qué tan eficaz es una medida de política pública para resolver el problema que se apunta a abordar. Les doy un ejemplo. La persona que más ha impulsado esto es un señor que se llama Michael Kremer, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que es el Bill and Melinda Gates Professor de la Universidad de Harvard. Ustedes saben que la fundación Gates, el señor de Microsoft, ¿no? Básicamente su foco está en los temas de salud en África. Su foco central es salud en África.
salud y educación. Entonces, hace muchos años, Michael Kremer escribió en una de las revistas más importantes de economía un trabajo que se llamaba Lombrices. Lombrices, un economista hablando sobre lombrices. Entonces, lo que había hecho Michael Kremer es que había ido a unos 100 pueblos rurales en Kenia, y entonces lo que había tratado de evaluar era la eficacia de ciertas políticas educativas. Entonces, por ejemplo, en 25 de los pueblos hicieron todo un trabajo con los docentes, de financiación de los docentes, de capacitación de los docentes. En otros 25 pueblos lo que hicieron fueron mejoraron la infraestructura, trajeron computadoras, etcétera. En otros 25 no hicieron nada, y en otros les dieron unas pastillas desparasitantes a los chicos. Porque claro, en esos lugares hay problemas fuertes con la sanidad y la calidad del agua. Entonces hay mucha incidencia de enfermedades gastrointestinales, etc. Entonces se hizo eso durante un año, y después durante los 3 años siguientes se midió el rendimiento de los chicos en la escuela. Es decir, donde tenemos un grupo de control y tenemos 3 políticas: infraestructura, capacitación docente, pastillas, estas desparasitantes. Y entonces se evaluó cómo había sido el impacto en los test educativos y el rendimiento escolar, y en qué lugar estas políticas habían logrado mejorar la productividad de los chicos y el aprendizaje de los niños. Claro, y entonces la política que mejor resultados había logrado era los 25 pueblos donde se había dado el desparasitante. Porque uno de los grandes problemas que tenían los niños para absorber era justamente que estaban mucho tiempo enfermos con enfermedades gastrointestinales. Y era una política cuyo costo era prácticamente nulo. Entonces la tasa de retorno, hoy el proceso de desarrollo económico y de diseño de la política social tiene mucho de esto. Después, por ejemplo, se agregó un grupo de control adicional, que fue un lugar donde se fue y se les explicó a los padres el valor de la educación de los niños. Y la tasa de retorno de esa acción básicamente era 100-1 relativo, por ejemplo, al de la infraestructura escolar. Claro, porque es una acción muy barata. Es sentarse, hacer una reunión con los padres y decirle: mire, el futuro de sus hijos está asociado a la educación de ellos. Y los padres ahí se ponían a estudiar, y una mejora absolutamente extraordinaria con un costo. Entonces, parte de lo que yo decía antes, que es cómo gastar bien el dinero, es diseñar bien cómo tenemos que hacer las políticas. Y a veces el paper de Kremer fue tan sorprendente porque nadie había pensado que un desparasitante era la mejor política educativa que se podía tener. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Entonces digo, a nivel internacional hay miles de historias de diseño de políticas públicas sorprendentes. Yo hace unos años, no quiero hacer un chivo personal, pero hace unos años escribí un libro que se llama Yo no me quiero ir, y tiene un capítulo entero que describe un montón de estos experimentos y de estas políticas. Y si no, les recomiendo muy, muy fuertemente, para aquellos que sepan inglés, ¿vieron que están estas charlas TED? Bueno, hay una charla TED de una chica, una profesora, una señora, se llama Esther Duflo. Entonces busquen TED Talk Esther Duflo, donde cuenta toda esta metodología de diseño de las políticas públicas. Y es absolutamente fascinante. Cuenta una serie de experimentos y las lecciones que se aprendieron. Acá les pusimos nosotros el link a la TED Talk en el documento, así que lo pueden después buscar. La verdad que aquellos que puedan, escucharlo en inglés, se los recomiendo muchísimo. Entonces, a nivel internacional se ha hecho habitual el medir mediante experimentos sociales qué tan eficaz es una medida de política pública para resolver el problema que se apunta a abordar. Y la idea es evitar iniciativas que se lanzan por mera intuición o ideología. Si les interesa, acá lo digo, si les interesa ver una presentación que explica esta metodología, les recomiendo ver la charla TED de Esther Duflo, bla, bla, bla. Si una política social se puede experimentar para evaluar su eficacia, hay que hacerlos antes de realizar una implementación masiva para evitar errores y optimizar su diseño. Entonces ahora les voy a contar una cosa que hicimos más o menos en esta línea. Por ejemplo, el gobierno tiene la idea de fomentar el ahorro entre los niños
potencialmente generando mecanismos de ahorro que puedan ser orientados a los chicos en edad escolar. Es un proyecto ambicioso, absolutamente central, y es muy importante que sea exitoso. ¿Cómo hacemos que cada chico que esté en la escuela empiece a entender y a tomar conciencia de la necesidad de ahorro y que empiece a ahorrar? Es en este marco que en el Banco Central estuvimos aplicando este tipo de metodologías para evaluar la eficacia de distintos programas de educación financiera para jóvenes, estudiando su impacto a pequeña escala primero, antes de tomar medidas a nivel nacional e involucrar un mayor volumen de recursos en estas acciones. Tras la habilitación de las cuentas en UVAs y UBIs para menores de edad, o sea, ustedes a sus hijos de 4 años, 5 años, 7 años, 12 años, 15 años le pueden abrir una caja de ahorro, le pueden abrir una cuenta en UBI que le mantiene el poder adquisitivo para pensar en ahorro a largo plazo. Bueno, entonces, tras la habilitación de las cuentas en UVAs y en UBIs para menores de edad, desde mediados del año pasado, se buscó hacer un análisis de cuál era la efectividad de diversas iniciativas posibles para estimular una mayor bancarización en ese segmento de la población. A estos fines, desde el Banco Central, en conjunto con el Banco Nación, el Ministerio de Educación y la Dirección General de Escuelas de Mendoza, en el año 2016 llevamos a cabo en la provincia de Mendoza una serie de acciones para evaluar el impacto de distintas propuestas educativas. Lo que se hizo fue dividir aleatoriamente a las escuelas relevadas en 3 grupos. A uno de ellos se le brindó una capacitación relativamente breve sobre qué eran las cajas de ahorro y las cuentas en UVAs y UBIs para menores. Al segundo grupo se le brindó un taller de capacitación más extenso, donde también se abordaron las cuestiones relativas a la importancia del ahorro y la bancarización, mientras que un tercero fue lo que en la jerga técnica se denomina el grupo de control, con el cual no se realizó ningún tipo de taller informativo. Solo se les dijo, está esto. Esto último se hace para contrastar qué hubiera pasado en esa población en el contrafáctico de no haber brindado ningún taller adicional. En los meses de abril y mayo de 2017 se realizó el seguimiento de los participantes de 2016 y se encontró que, de aquellos incluidos en el grupo que había recibido mayor capacitación, abrieron una cuenta para menores en un porcentaje, en realidad no es un porcentaje, en 4 veces y media más. O sea, 4.5 veces más que aquellos que no habían recibido el taller, y los que asistieron al taller más corto 3 veces más que el grupo que no asistió a talleres educativos. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que si vamos a lanzar esto, lo tenemos que lanzar con el taller, porque entonces la efectividad de la política la multiplicaste por 4 y medio, y estás dedicando muchísimos recursos a abrirle las cuentas a los chicos, etc. Entonces, y además querés que sea exitoso. Este tipo de información es clave para poder diseñar eficazmente las políticas que se buscan implementar. Lo que nos enseña este ejercicio es que un taller informativo aumentó drásticamente la efectividad de la política y que por consiguiente debe ser una parte central de las medidas a llevar adelante. Por ejemplo, en India se han hecho experimentos para los ciclos de vacunación. Entonces se le ha ofrecido, por ejemplo, a las madres un ciclo de 6 vacunas que si al finalizar las 6 vacunaciones se les da como un presente, y el impacto de eso es que se multiplican por 5, por 6 veces la efectividad de los programas de vacunación. Es imprescindible hacer estos ejercicios para asignar mejor. Hay tantas historias tan espectaculares. Les cuento una que es increíble. Van a Kenia a los agricultores y le dicen, les vamos a dar el fertilizante para mejorarles la productividad. Entonces la idea es gratis. Entonces la idea es decir, bueno, cuando vea al agricultor que con el fertilizante mejora su productividad, va a seguir usándolo en el futuro. Entonces si le da el fertilizante gratis, fantástico, un maíz extraordinario, un aumento en la productividad increíble. Van al mismo pueblo al año siguiente, solo el 25% de los agricultores usa el fertilizante, a los 2 años nadie usa el fertilizante. Y dice, pero ¿cómo? Si ya lo vieron, lo hicieron y ya lo vieron. En otro pueblo lo que hacen es, el día que están cosechando el maíz, vienen con unas camionetas para vender el fertilizante. 100% compra el fertilizante. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando el agricultor se hace del dinero, hay un ciclo después de 3 meses hasta que tiene que volver a plantar. Si él se tiene que quedar con el efectivo,
por motivo A, él quiere comprar el fertilizante, pero le pasa algo, le pasa otra cosa, no puede, se gasta el dinero y cuando llega no logró sostener el dinero. Ahora, si en el momento en que se hace el dinero del maíz tiene enfrente el fertilizante, compra. Entonces no es un tema de no entender, no es un tema de no querer, es un tema del tiempo que lapsaba entre una decisión y la otra. Bueno, entonces fíjense la cantidad de lecciones que empezamos a tener en cada una de estas cosas. Hay miles. Es imprescindible hacer estos ejercicios para asignar mejor las energías y el gasto de los recursos públicos. También se hizo, ahora miren esto, porque esto es una frutillita del postre increíble. También se hizo una encuesta entre las escuelas participantes en Mendoza que arrojó resultados sorprendentes. La encuesta se le hizo a los chicos y en algunos casos a sus padres. Un primer resultado interesante es que el 78% de los jóvenes contestan que les gustaría ahorrar en un banco. Y algo curioso es que en general respondieron más afirmativamente esta pregunta en aquellos lugares donde había menos infraestructura financiera disponible, es decir, en las zonas rurales. Los chicos de los colegios rurales te contestaban que tenían más interés en ahorrar en un banco que los chicos de zonas urbanas. La encuesta mostró que la voluntad de ahorro era mayor en áreas rurales que en urbanas y que los objetivos principales de ahorro para los niños eran para destinar a una vivienda o a sus posibilidades de educarse y que la voluntad de ahorrar era superior en los jóvenes que en sus padres. Es decir, los niños tenían más ganas de ahorrar que los padres. Quise citar este experimento y la encuesta que llevamos a cabo como un ejemplo de todo el trabajo previo que es indispensable hacer desde el Estado para diseñar buenas políticas públicas, que sean eficaces para obtener los resultados buscados y posibiliten así que los recursos estatales se traduzcan verdaderamente en mayor bienestar para el conjunto de la población. En conclusión, y con esto termino, velar por un uso responsable de los recursos del Estado, que entiendo que es el objetivo de este seminario, pensar este tema, implementar un marco regulatorio inteligente que garantice la libertad, transparencia y competencia y evaluar la efectividad de las políticas públicas antes de llevarlas a cabo, llevarlas a la práctica, son tres de las tareas ineludibles que debemos llevar a cabo para mejorar la calidad de nuestro gasto público. Por supuesto que no son las únicas, pero les garantizo que si damos este paso hacia adelante, rápidamente se verá reflejado en nuestras vidas cotidianas gracias a un mejor Estado. Y la eterna discusión sobre si conviene mucho o poco Estado será saldada cuando sea palpable que los recursos están siendo destinados a una mejor calidad de vida para todos. La invitación es a discutir Estado eficiente o Estado ineficiente y cómo convertir lo segundo en lo primero. Estoy muy seguro de qué lado nos encontraremos la gran mayoría de los argentinos. Muchas gracias.